Buenas. ¿Cómo andan? Volvemos con las historias reales. Para nosotros suelen ser choqueantes, No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados y verlo ahí es raro y muchas veces nos preguntan en los vivos, ¿cómo por ustedes no les parece? No. Nada de esto nos parece normal. Hoy, para dar un poco de contexto a todo eso, vamos a ver un video de Armapedia, ¿no? Así es, sí. Que se llama El mapa del narcotráfico en México 2024-2025. Más actualizado imposible hasta el 2025, así que esperemos que ande bien este. Vamos a ver de qué se trata. Vamos. Una tropa del infierno. Este video nos lo habían pasado ya. Sí. En un vivo. Dale. De hecho creo que lo habían visto. Sí. De pobre hombre. Sí, que había quedado en el medio, me acuerdo. La guerra contra el narcotráfico en México es actualmente uno de los conflictos más violentos del planeta. Desde 2006 hasta enero de 2024 se han registrado más de 420,000 asesinatos en México, de los cuales una gran parte es provocada por cárteles y células criminales. Además, los cárteles se posicionan como el quinto mayor empleador en México, contando con unos 170,000 miembros. Esta cifra supera la plantilla laboral de empresas mexicanas como Oxxo, Bimbo o Pemex. Si todo esto no te parece sorprendente, no sé qué más lo haga. El panorama criminal en México ha experimentado cambios drásticos en las últimas 2 décadas. Hoy nos preguntamos, ¿cómo luce actualmente el mapa del narcotráfico? Bueno, según estimaciones actuales, México alberga alrededor de 175 organizaciones criminales, incluyendo cárteles, mafias y células o facciones delictivas, aunque otras investigaciones sugieren que la cifra podría ascender a 420 organizaciones. Las constantes fragmentaciones de estos grupos delictivos y sus ramificaciones y alianzas evidencian el fracaso de la estrategia de cortar la cabeza de la serpiente. Y lamentablemente aún no se ve una estrategia de combate efectiva por parte de las autoridades mexicanas. Este video se basa en el artículo Mapa de Cárteles de México 2024 publicado por Joan Grillo, un periodista e investigador destacado en el estudio de cárteles mexicanos. La investigación y el contenido de este video también han sido verificados por Luis Chaparro, un reconocido periodista especialista en el tema y buen amigo del canal. Igualmente, la información presentada proviene de registros públicos de la DEA y de documentos militares filtrados en los conocidos Guacamaya Leaks. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Bueno, este canal, Primero, es clave entender que un cártel no es lo mismo que una pandilla común o una mafia de barrio. Más bien, son como empresas criminales que buscan expandirse. Aunque la definición varía según el experto, Joan Grillo los define de esta forma. Los cárteles mexicanos no son empresas de arriba hacia abajo o ejércitos compactos, sino redes criminales complejas. Están formados por facciones semivinculadas y plagados de luchas internas. Sin embargo, ejercen un poder y una violencia muy real. Hay 3 puntos clave a entender antes de continuar. En primer lugar, la ubicación geográfica de México. En el sur hace frontera con Guatemala y en el norte con Estados Unidos, el mayor mercado de drogas y armas de fuego en todo el mundo. Segundo, el término plaza. Una plaza es básicamente el territorio que un cártel controla y administra. Nada entra, nada sale y nada se mueve en la plaza sin que el cártel que lo controla lo sepa. Estas plazas son disputadas constantemente, generando violencia a niveles obscenos. Y tercero, la corrupción desmedida que sigue habiendo en todas las esferas políticas, policiales, militares, empresariales y civiles de México y en todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto. No se puede ignorar que la corrupción es una de las razones principales de que los cárteles sigan creciendo sin cesar. Por último, un análisis de documentos militares filtrados muestra que de los 2,471 municipios en México, 1,198 de ellos tienen presencia de alguna organización delictiva, cubriendo el 81% del territorio nacional. Es importante aclarar que este dato que te doy no implica un control absoluto o total de estos municipios por los cárteles, sino que se refiere a que aproximadamente el 81% del territorio de México está influenciado de alguna manera por cárteles. En el sur, mirá qué chiquitito. Porque
Claro. Digo, el Sinaloa, mirá todo lo que ocupa. Cartel de Juárez, Claro. Noreste, Golf. Tienen un territorio grande y mirá en el sur como son pequeños, ¿no? Battleground. y hay ¿viste? Ahí lo ponen como battlegrounds, Battleground, sí, exactamente. están en disputa, Y básicamente. muchos están peleando también en el Sinaloa, por ahí. Está raro ahí el sur, ¿eh? Qué suerte los blancos con Low Intensity. Y qué se suerte ve que no. Campeche, qué suerte. Bueno, el de más abajo, no sé, este de arriba es el estado de Campeche, que es muy lindo porque está lleno de cenotes también. De hecho, Ah, están en qué el medio de la loco. calle los cenotes. O sea, vos vas caminando por la calle en los pueblos de Campeche y Y tenés hay que tener cuidado de... No, No, me- tienen como una... Wow. Y ahí está el estado de México, ¿no? También. Estado de México Sí. y Ciudad de México, que Sí, también sí, está en sí, plan. eso es más bien lógico porque además tampoco... Está fortificada, según nos dijeron. Tremendo. Y grupos criminales. Estas organizaciones operan con distintos grados de visibilidad y métodos. Algunas actúan de manera más abierta, mientras que otras operan y funcionan de forma más encubierta, por así decirlo. Pero al final de cuentas, están operando. Los cárteles mexicanos se pueden dividir en 3 niveles: cárteles transnacionales importantes, cárteles regionales poderosos y facciones, también conocidas como células o mafias locales. Revisemos cada uno de estos. Cárteles transnacionales importantes. Estos son aquellos con operaciones no solamente en México, sino en decenas de países. Destacan principalmente 2, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel de Sinaloa, Cártel del Pacífico. El Cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico, es uno de los cárteles de la droga más poderosos no solamente de México, sino del mundo. Este cártel no solo se dedica a la fabricación e importación de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos y otros países, sino que también participa en actividades como extorsiones, secuestros, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de blancas y el llamado huachicoleo o robo de hidrocarburos en México. Tiene presencia en 6 estados mexicanos y un control casi absoluto en 4 de ellos. Probablemente Te digo, perforan los conductos de hidrocarburos, de nafta o de petróleo crudo y Se roban lo- de ahí. Y se lo roban de ahí. Sí, así que cada tanto vuelan también, ¿no? Pero Ah, has oído hablar de este cártel por el Chapo Guzmán, un Sí. antiguo líder cuya fama alcanzó niveles globales. Sin embargo, se cree que el verdadero jefe de jefes es Ismael El Mayo Zambada, un personaje del que se sabe muy poco. Los narcos sinaloenses, incluidos el Chapo y el Mayo, se hicieron conocidos como la Federación Está o el desactualizado. Cártel del Sí. Pacífico en la década de 1990 y luego, más comúnmente, como el Cártel de Sinaloa a mediados de la década de 2000. Pero hoy en día las cosas han cambiado bastante, pues el Cártel de Sinaloa opera como un cártel de 3 facciones. Los Chapitos. Los Chapitos o los menores es controlada por los hijos del Chapo Guzmán. Se dice que la cabeza de este grupo es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, desde que Ovidio Guzmán, Claro. alias el Ratón, otro de los Esto hijos lo del vimos, Chapo, sí. fuera capturado en la operación Mungus Azteca en enero de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año. En general se considera que la facción de los Chapitos es una de las más violentas y operan desde los alrededores de Culiacán. Además, dentro del grupo de sicarios de los Chapitos existen las Fuerzas Especiales CDS y las Fuerzas Especiales JGL. En noviembre de 2023, fuerzas militares y la Guardia Nacional Mexicana capturaron a El Nini, uno de los cabecillas de los brazos armados de los Chapitos. Los Mayos. Otra de las grandes facciones es la de Ismael El Mayo Zambada, un hombre que probablemente ahora mismo tenga unos 76 años de edad. La última vez que se le vio públicamente fue en 2010 en una entrevista que le hizo el periodista Julio Scherer García. En contraste con otros narcotraficantes, el Mayo Zambada siempre ha procurado mantener un perfil muy bajo, lo cual le ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de 5 décadas. ahora con lo que dice él, tenemos que ver en algún momento, si ustedes saben de algún documental bastante preciso, porque hace unos meses, 6 meses, o quizá un poco más, un poco menos, lo agarraron. Pero nunca nos terminamos de entender si lo entregaron o no, creo que no se sabe bien, pero espero que alguien haya hecho algún y video. eso en algún momento por ahí hacen un video esclareciendo qué pasó ahí. Todavía no se sabe bien si lo entregaron, si Claro, fue una traición. Pero es verdad lo que dicen del Chapo Guzmán. A nosotros en Argentina no nos llega nada de esta información, más que por ejemplo las veces que Chapo, que han capturado
al Chapo. Y se escapaba. Y La capturaban y se escapaba. Exacto, eso sí llegaba acá, llegaba a la televisión local, a las noticias de todos los días, pero en general Mayo Zambada no, por ejemplo, no lo conocíamos. Claro, eso no. Eso solamente Recién empezó cuando lo ahora capturaron y le están haciendo el juicio, el Hacer- trial en Nueva York. Llegó a las noticias y todo, pero ahí recién lo conocimos. Claro, al no, Mayo. no se Antes conocía. no, ni idea, pero el Chapo sí, el Chapo ya es más, yo lo había visto en Narcos, la serie de Netflix, en Narcos México. Se dice que la facción del Mayo, también llamados los Mayos o la Malliza, son la facción más poderosa en el cártel de Sinaloa. Son más discretos que otros grupos. Muchas de las tareas actuales de la facción de los Mayos son manejadas por los hijos y nietos del Mayo que siguen en libertad. Además, uno de sus brazos armados más poderosos son los rusos, que son dirigidos por Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, que al igual que el Mayo mantiene un perfil muy bajo. Los Guanos. Esta facción, dirigida por Aureliano el Guano Guzmán, hermano del Chapo, mantiene su propia estructura y operaciones independientes. Aunque no hay una ruptura total con el cártel de Sinaloa, los guanos mantienen su autonomía y tienen presencia en Badiraguato, Sinaloa, así como en Baja California, Chihuahua y Guerrero. Además de estas tres facciones, una cuarta facción quedó desarticulada tras la recaptura de Rafael Caro Quintero el 15 de julio de 2022, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. Se cree que sus miembros han sido absorbidos por las facciones restantes o incluso por cárteles rivales. Numerosos reportes de inteligencia dan cuenta de enfrentamientos armados entre facciones del cártel de Sinaloa. Sin embargo, las disputas se dan solo a niveles bajos de la estructura, no entre los líderes. Hoy en día se cree que los Mayos y los Chapitos pactaron una especie de alianza debido al duro combate que está dando Estados Unidos contra el fentanilo y contra todas sus facciones. Con Viejo raíces de profundas en el de territorio 3 meses, mexicano 4. y líderes que han sabido adaptarse a los cambios, el futuro del cártel de Sinaloa es incierto. El surgimiento de nuevas generaciones en posiciones de poder sugieren posibles cambios significativos en su dinámica y estructura en los próximos años. Claro, cambian los líderes, cambia el sistema, ese es el tema. Cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo cártel transnacional importante es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Actualmente, el CJNG es considerado como una de las organizaciones criminales más extensas del mundo, pues se estima que tiene presencia en 100 países y cuenta con más de 28,000 integrantes. Esto según una investigación publicada en la revista Science. Su historia es bastante larga. Este cártel fue fundado en el año 2011 como un escuadrón paramilitar para deshacerse de un antiguo y violento cártel conocido como los Zetas. De hecho, en un principio su nombre era los Matazetas. En esos tiempos, los Matazetas formaban parte del cártel del Milenio. Este se dividió en dos bandos principales: la Resistencia, encabezada por Ramiro Pozos alias El Molca, y los Matazetas, quienes tras la llegada del Mencho, vinculado con la familia Valencia, cambiaron su nombre a Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es solo una versión resumida de su compleja historia. El rápido ascenso del CJNG se atribuye a varios factores: la corrupción de funcionarios mexicanos, el debilitamiento de cárteles rivales, miembros con experiencia militar y policial, armamento avanzado, habilidades en lavado de dinero y presencia en áreas de alto consumo de drogas como Los Ángeles, Orlando, Chicago y San Francisco. Geográficamente, el CJNG controla 28 de los 32 estados mexicanos y tienen acceso a puertos marítimos en los océanos Atlántico y Pacífico. A nivel internacional, operan directa o indirectamente en países como Ecuador, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay. Actualmente, el CJNG es uno de los máximos responsables del tráfico de fentanilo que llega a territorio estadounidense, por lo que se ofrece una recompensa de hasta $10 millones a cambio de información que lleva a la detención de su líder, el Mencho, haciéndolo el hombre más buscado en México. Proveniente de un pueblo en las colinas de Michoacán llamado Aguililla, el Mencho era traficante de heroína en San Francisco en la década de 1980 antes de convertirse en policía de Jalisco. Pronto volvió al narcotráfico y se levantó bajo el mando del sinaloense Nacho Coronel antes de tomar su imperio cuando este fue acribillado por soldados del ejército mexicano en 2010. El Mencho ha logrado escapar a la captura de las autoridades federales en múltiples ocasiones. En 2015, el cártel Jalisco Nueva Generación se hizo famoso por sus exhibiciones de sicarios fuertemente armados y equipados e incluso por derribar con un RPG un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en el que iban miembros de fuerzas especiales del ejército y policías federales. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene varios brazos armados, se calcula que son unos 8 en total. Su armamento, capacidades, número de integrantes y equipamiento varía bastante.
Entre estos tenemos a las Fuerzas Especiales Mencho, a los Deltas, el Grupo Hedri, la Fuerza Especial del Alto Mando, que sería la escolta personal del Mencho, el Brazo Armado del 15, el CJNG 2000 y las Fuerzas Especiales Grupo Élite del CJNG, que de hecho se hicieron bastante conocidas por su video con múltiples camionetas formadas. Cada una de estas fuerzas de sicarios está desplegada en diferentes zonas y regiones del país. Algo interesante es que el CJNG es uno de los precursores del uso de drones armados para atacar. Como los talibanes, ¿no? Festejar tirando tiros al aire. Es que están en un nivel de guerrilla directamente, no les importa nada. O sea, por pato el esquema. Claro, es la complejidad, ¿no? Claro. Lo único esperanzador es que Colombia, en un grado mucho más chico, le falta un poco, pero salió de eso. Sí, o sea, peor que como estuvo en los 90 con Escobar, no podía 80, estar. 90 no, entonces... Pero pudo salir, lo que pasa es que es otro país, no tiene la frontera con Estados Unidos, que es un problemón que tiene ahí México. No, hay que invadir Estados Unidos, algo tenemos que hacer. Ya está, vamos a invadir. Nos juntamos todos los latinoamericanos. Es que ya estábamos invadiéndolo, es una invasión silenciosa la que estamos haciendo. ¿No? Pasiva. Cuando se quieran avivar, de repente están hablando español. Ya la tienen adentro. Tomando, sí. Van a estar tomando mate, comiendo tacos, ya comen. Así que ya la tienen muy adentro. Y vales, identificados como operadores droneros. Así lo mostraron algunas grabaciones difundidas por los propios integrantes, la cual está encabezada por personajes como Ricardo Ruiz Velasco, alias R, y Juan Carlos Valencia González, alias el R3 o el 03. Una de las medidas más significativas contra el cártel Jalisco Nueva Generación se implementó en marzo de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera de México, UIF, en colaboración con la DEA, congeló aproximadamente 2,000 cuentas bancarias asociadas a esta organización criminal como parte de la operación Agave Azul. Igualmente, un evento reciente que sorprendió a todos fue la captura de Juan Carlos Pizano, alias el CR, que sería un sicario importante del CJNG, incluso el hombre de seguridad de una de las hijas del Mencho. Mientras lo perseguían en el municipio de Tapalpa, llegó este video. ¿Cómo suena, no? Es un motor, pero no. Es la que gira, me parece. Sí. Ay, la... El perrito. Oh, perrito. Hay que encontrar al perrito. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos bajo la administración de López Obrador, el CJNG ha emergido como el grupo criminal más dominante. Evidencias apuntan a su continua expansión y capacidad para sostener conflictos armados en múltiples regiones de México. Este crecimiento se atribuye a su solidez económica, arsenal avanzado, logística eficiente, así como alianzas forjadas a través de la corrupción y su habilidad para desplegar violencia extrema. En cuanto al Mencho, líder del CJNG, permanece oculto en alguna área montañosa de Jalisco, Colima o su natal Michoacán. Su salud es un factor crítico, pues hay rumores sobre su enfermedad y necesidad de diálisis. No obstante, el cártel Jalisco Nueva Generación mantiene su fortaleza y sigue expandiendo sus operaciones en México. ¡Viva gente del señor Mencho! ¡Viva gente del señor Mencho! ¡Arriba el Mencho! Cárteles regionales poderosos. Ahora, dentro de los cárteles regionales poderosos en México, he identificado 5 organizaciones principales. Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo emergió como un importante actor en el narcotráfico durante la década de 1980 y consolidó su poder a finales de los 90 y principios de 2000 bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, capturado en marzo de 2003. Sin embargo, la historia del cártel no terminó ahí. Este cártel tuvo un brazo armado llamado Los Zetas, compuesto principalmente por exmiembros de las fuerzas especiales del ejército mexicano, conocidos en aquel entonces como GAFES, así como policías federales y, según esto, algunos caiviles guatemaltecos. Los Zetas jugaron un papel crucial en intensificar la guerra entre los cárteles mexicanos. Eventualmente, los Zetas se rebelaron contra el Cártel del Golfo, convirtiéndose en una entidad independiente y desatando una oleada de violencia en todo México.
A pesar de recuperar cierta estabilidad y mantener parte de su territorio, el Cártel del Golfo ha enfrentado constantes luchas internas. Pero aún así, el Cártel del Golfo mantiene su relevancia, controlando una porción estratégica del Golfo de México. Esta área es particularmente lucrativa debido al crecimiento económico en Texas y al intenso tráfico de personas en la frontera de Tamaulipas. En años recientes, el Cártel del Golfo ha experimentado un resurgimiento y crecimiento notable. Uno de sus brazos armados más poderosos es el Grupo Escorpión o Célula Escorpión, conocido por su lema Vencer o Morir. Otros de sus brazos armados son los Rojos, los Metros y las Panteras. Además, ha formado alianzas con el Cártel Santa Rosa de Lima para contrarrestar al Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de sus mayores adversarios. Con presencia en 10 estados mexicanos, el Cártel del Golfo continúa siendo uno de los grupos criminales más violentos en el país. Como vuelan los calibres 50. Cártel del Noreste. El Cártel del Noreste surgió con ese nombre en el año 2015, cuando fue detenido el Z-42, lo que provocó una fragmentación en los Zetas. Informes militares indican que el CDN, o sea el Cártel del Noreste, tiene su principal área de influencia en Tamaulipas, pero también en el vecino estado de Nuevo León, donde se ubica la importante ciudad de Monterrey. El CDN y su brazo armado, conocido como la Tropa del Infierno, mantiene control sobre Nuevo Laredo y se encuentra en constante disputa por el territorio con otras organizaciones como los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. El Cártel del Noreste está equipado con armamento pesado, incluyendo rifles Barrett calibre 50, lanzagranadas y lanzacohetes, además de utilizar muchos vehículos blindados artesanalmente llamados monstruos o narcotanques. Un video de 2020 ampliamente difundido muestra una persecución entre miembros de la Tropa del Infierno y el ejército mexicano. Además del narcotráfico, el Cártel del Noreste participa en actividades ilícitas como tráfico humano, robo de combustible, secuestro y extorsión. Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como el Huevo Treviño, fue el líder del grupo criminal hasta su captura el 13 de marzo de 2022 en un impresionante operativo que incluyó la participación de la Fuerza Especial Conjunta, antes conocida como Fuerza Especial de Reacción o FER. En noviembre de 2023, en un operativo conjunto llevado a cabo por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, César Alejandro Silva Delgado, alias El Tartas, identificado como jefe de plaza del Cártel del Noreste en esa ciudad. Por este movimiento actualmente no se tiene claro quién lidera el Cártel del Noreste, aunque se especula que puede estar dividida por plazas y operar bajo una jerarquía más horizontal, así que El Tartas solo sería una de las varias cabezas que cayeron. Cayó el Ricky. La Línea, Cártel de Juárez. El Cártel de Juárez, fundado por el célebre Señor de los Cielos, ha sido una fuerza dominante en el centro de la frontera mexicana. Sin embargo, tras la captura de su líder Vicente Carrillo Fuentes, hermano del Señor de los Cielos, en 2014 ha experimentado una falta de liderazgo definido. De hecho, casi nadie se refiere a este cártel como el Cártel de Juárez. Ese es un nombre más del pasado. Sin embargo, el que sería su evolución es su brazo armado, conocido como La Línea. La Línea comenzó como el brazo armado o la facción de ejecución del Cártel de Juárez. Con el tiempo, La Línea ganó más autonomía y poder, y aunque todavía está vinculada al Cártel de Juárez, opera con cierto grado de independencia. Además, muchos de sus integrantes son expolicías. Este grupo tiene una fuerte presencia en Ciudad Juárez, Parral y áreas cercanas a El Paso, Texas. Originalmente funcionaba como un híbrido entre el Barrio Azteca, una red de bandas callejeras y carcelarias de El Paso, y los Aztecas en Ciudad Juárez. Desde 2021, La Línea colabora con el CJNG y se ha aliado con los Nuevos Aztecas, una facción del Barrio Azteca, para enfrentar al Cártel de Sinaloa. Entre sus otros aliados se encuentran los Mexicles y los Borns. Esta confrontación con el Cártel de Sinaloa desembocó en la trágica masacre de 9 ciudadanos mormones estadounidenses en 2019, cuando fueron confundidos con miembros del cártel rival. Este incidente estuvo cerca de provocar que el entonces presidente Donald Trump clasificara oficialmente a los cárteles como una organización de terror. El Cártel de Juárez y sus células asociadas como La Línea han generado una de las oleadas de violencia más severas en la historia reciente de México. Esta batalla, denominada en Juárez simplemente como La Guerra, fue el frente más sangriento de toda la guerra contra el narcotráfico en México. De hecho, Ciudad Juárez ha sido considerada en varias ocasiones como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Repito, del mundo, no solamente de México.
principalmente debido a las actividades de estos cárteles y su conflicto con el cártel de Sinaloa. Cártel de los Beltrán Leiva. Entre 2005 y 2010, el cártel de los Beltrán Leiva se destacó como uno de los más poderosos de México, compitiendo directamente con el cártel de Sinaloa. Este cártel estaba liderado por los 4 hermanos Beltrán Leiva: Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor. Todos fueron capturados, excepto Arturo Beltrán, quien fue abatido en un enfrentamiento con la Marina Mexicana en 2009. Contrario a lo que muchos pensaban, el cártel de los Beltrán Leiva no desapareció tras un periodo de debilitamiento entre 2010 y 2017. Más bien, se fragmentó y dio origen a varias células que se convirtieron en cárteles independientes. No obstante, el cártel de los Beltrán Leiva sigue activo, con al menos 3 líderes y varios operadores en distintos estados, manteniendo viva la organización y destacándose por el envío de opioides a Estados Unidos. Uno de los líderes actuales es Fausto Isidro Mesa Flores, alias el Chapo Isidro, quien es buscado por el FBI. La facción que él controla es conocida como los Mazatlecos. En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 personas y 2 compañías relacionadas con este grupo criminal, por lo que podemos entender que para Estados Unidos este cártel sí es una prioridad. En la actualidad, una de las células del cártel de los Beltrán Leiva que ha captado la atención de las autoridades mexicanas es La Oficina. Esto opera principalmente en el estado de Aguascalientes y se está convirtiendo en un desafío considerable para la seguridad y el orden público. La familia michoacana, la nueva familia michoacana. En 2011, tras la caída de Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, se provocó la ruptura de la familia michoacana. De aquí se desprendieron 2 ramas principales: los Caballeros Templarios, al mando de Servando Gómez La Tuta, ya capturado, y otra facción que buscaba continuar la dinastía bajo el liderazgo de Jesús Méndez, alias El Chango, también capturado. Aunque los Caballeros Templarios inicialmente llevaban la delantera en esta disputa, la captura de Servando Gómez La Tuta en 2015 condujo a otra fractura y al surgimiento de más facciones, las cuales empezaron a... Ahora, pareciera que a todos los capturan y todos se vuelven ruptura. Parece un gusano que lo cortás en la mitad y vuelve a crecer, sí, 2 que es así. de repente, y cortás a eso y son 4. O sea, es ¿De qué sirve? ¿No? potencialmente imposible el combate. Es exponencial el crecimiento en cualquier ámbito que lo hagas. No sé, es rarísimo. Sí, no, tiene que ser más de abajo. Pero bueno, yo no soy experto. No, en esto. vamos a empezar en podemos eso. opinar todos desde kilómetros y kilómetros Sí, también. sí. Familia michoacana siempre me hace acordar a la canción de Me apodan el Fresa. Me apodan el sí, Fresa. porque es ahí hombre tira- que reza. Sí, porque es de alguien de De familia. la FM. Muy buena Sí. canción, muy buena. Es que hay muchos que nos suenan, bueno, del noreste ya sabíamos también. bastante, los Zetas también, pero hay muchos que los tenemos de canciones y no Sí. teníamos idea de que eran. De hecho, tan- dicen de la FM y no sabíamos qué era, y gracias a ustedes que nos dijeron Sí. en comentarios, FM es familia michoacana. Bueno, Ah, el genial. 87% de la información que tenemos ahora viene 90, de la quizá. llamariza, o 93, 94, viene de la llamariza y de toda la ayuda de la gente en general a entender todo el contexto, no solo de lo que pasa, sino de la jerga incluso, de las palabras y demás. Esto está dando bastante contexto igual Sí, para nosotros. un montón, es muy bueno Ormapedia. a defender su territorio de los avances del cártel Jalisco Nueva Generación, que crecía como la espuma en poder, armamento e integrantes en la región michoacana y adyacentes. De aquí surgiría la nueva familia michoacana, una organización criminal que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, El Fresa. conocidos como el Pez y el Fresa. Estos Justo. operan en aproximadamente 30 a 35 municipios en los estados de Guerrero, Estado de México, Morelos y Michoacán. Además de sus negocios ilegales, este cártel controla los precios de productos legales como el pollo, el aguacate o el limón en sus zonas de control, productos que a veces son más lucrativos que muchas drogas. Bueno, nos También decían- este cártel hace extorsiones a los Hace un comerciantes. tiempo nos dijeron que el tráfico, no, pero el tema de los vapeadores también lo manejaban, ¿no? No el tráfico. Bueno, sí, el tráfico, porque es ilegal la allá. comercialización. No sé, pero legal A la o ilegal venta- la manejan ellos. Sí, ellos dicen el precio que se le pone a las cosas, Creo que en un vivo, que todo estaba vapeando y dijeron, acá los vapeadores lo manejan. los no sé qué. manejan. O sea, No me acuerdo todo en qué región manejan estaba. básicamente. No sé, un poco más te van a cobrar el aire que respirás ellos. Y campesinos en su plaza. El 8 de diciembre de 2023 se registró que pobladores de un pueblo llamado Texcaltitlán eso lincharon ya sabíamos, a ¿no? 11 miembros de la familia michoacana, Sí, pues estaban lo hartos de vimos. sus extorsiones. Este cártel fue sancionado por las autoridades estadounidenses en 2021 debido a su participación en el tráfico de fentanilo arcoíris. La familia michoacana es considerada una de las organizaciones más violentas de México, ocupando el 5º lugar en este ámbito.
Además, es la tercera organización criminal en términos de cantidad de miembros activos, solo superada por el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Algunas de las células delictivas aliadas y brazos armados de la familia michoacana incluyen a los Ardillos, el Cártel del Sur, los Maldonado y los Migueladas. Algunos de estos han comenzado a usar minas terrestres y drones explosivos, por lo cual las autoridades deberían ponerles un fuerte ojo a esta organización. Grupos o facciones locales, células. Se podría argumentar que estos grupos locales, facciones o células no merecen ser llamados cárteles. Sin embargo, esto sería un error. Estos siguen las mismas prácticas y estructuras que los grandes cárteles y cada uno puede tener miles de sicarios y operadores bajo su mando. Estos numerosos grupos han logrado un control significativo sobre políticos y fuerzas policiales a nivel local. Poseen también una capacidad de violencia brutal. Los Benjamines, Cártel de Tijuana. El Cártel de los Arellano Félix, también conocido como el Cártel de Tijuana y ahora más comúnmente referido como el Cártel de Tijuana Nueva Generación, fue uno de los grupos criminales más dominantes en México durante los años 90 y la primera década del 2000, probablemente en algún momento de esos años el más poderoso de todos. Actualmente su ámbito de operaciones se concentra principalmente en Tijuana, Baja California, una ubicación fronteriza con Estados Unidos que representa una ventaja estratégica sobre otros cárteles. En 2016, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación hacia el noroeste de México generó tensiones con tres organizaciones criminales que competían por el control de la zona: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de los Beltrán Leiva y el Cártel de los Arellano Félix. De estos, fue el Cártel de los Arellano Félix el que aceptó formar una alianza con el CJNG en la región, dando origen al Cártel Tijuana Nueva Generación. Aquí se dio la formación de los Benjamines o los Pilotos, una nueva generación de narcos presuntamente liderada por los hijos de Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix, algo parecido a los Chapitos pero con varias diferencias significativas. Facciones de los Zetas, Zetas Vieja Escuela y Sangre Nueva Zeta. Contrario a lo que muchos podrían pensar, los Zetas no fueron completamente exterminados en la última década, sino que se fragmentaron en unas 12 células diferentes, muchas antes mencionadas. Sin embargo, de los que conservaron literalmente el nombre fueron los Zetas Vieja Escuela y Sangre Nueva Zeta. Estos, aunque llevan el nombre, no son exactamente lo que en su apogeo fueron los Zetas, pero siguen siendo un grupo a considerar. Los Zetas Vieja Escuela, también conocidos como Zetas Vieja Guardia, se autodenominaron así argumentando su intención de continuar con el negocio original del narcotráfico, manteniendo la misma brutalidad característica del grupo. Hasta mayo de 2023, los Zetas Vieja Guardia estaban liderados por Felipe de Jesús Alonso Olmedo, alias El Paua. Sin embargo, tras un operativo del ejército mexicano en Tamaulipas que resultó en su detención, actualmente no está muy claro quién ha asumido el liderazgo del grupo. Por otro lado, la facción conocida como Sangre Nueva Zeta opera en 4 estados de México: Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Puebla. Este grupo se ha especializado principalmente en el robo de combustible, también conocido como huachicoleo. Además, se involucran en actividades delictivas como robo a transporte de carga, extorsión, narcomenudeo, secuestro y cobro de derecho de piso. Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es una organización criminal surgida de una alianza entre el Cártel de Tepalcatepec, los Viagras y otros grupos menores para repeler los avances del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Sin embargo, el más fuerte y posicionado de todos estos serían los Viagras. La mayoría de todos esos grupos antes mencionados en un principio eran autodefensas. Una característica notable de los Cárteles Unidos es su diversificación en sectores legales como la minería, la tala de árboles y la industria del aguacate y el limón, además de su influencia en el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas. Varios informes indican que la figura conocida como el R5, también apodado Huicho de los Reyes, es el líder actual de la organización. Sin embargo, los Cárteles Unidos también se sustentan en 2 grupos principales con influencia considerable: el Cártel del Abuelo, también conocido como Cártel de Tepalcatepec, y los Viagras, ambos con arraigo profundo en la región. No, esto no los conocía ninguno. Para los que no están acostumbrados a estar en nuestros vivos, Los Viagras, parte de Cárteles Unidos.
Ahora hablemos puntualmente de los Viagras. Estos inicialmente se formaron como un grupo de autodefensas con el objetivo de expulsar a los caballeros templarios de Michoacán, quienes extorsionaban a trabajadores campesinos y a la sociedad michoacana y a zonas aledañas. Sin embargo, una vez cumplido su propósito, se transformaron en una organización dedicada al narcotráfico y otras actividades ilegales. Este grupo es liderado por los hermanos Sierra Santana, siendo Nicolás, conocido como el Gordo Viagra, la figura principal. La influencia de los Viagras se extiende más allá de Michoacán, con reportes significativos de su presencia en los estados de Guerrero y el Estado de México. La Unión Tepito, la Nueva Alianza. La Unión Tepito, ahora conocida como la Nueva Alianza, es una de las células criminales más conocidas en la Ciudad de México. Enfrenta actualmente un periodo de desorganización considerable debido a las numerosas detenciones efectuadas por las autoridades capitalinas. En 2022, su líder de entonces, el Betito, estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, dando origen a lo que se llamó la Nueva Alianza. Sin embargo, tras la captura del Betito y de su sucesor apodado el Bam Bam y otras cabecillas, la estructura de liderazgo de la Nueva Alianza Tepito se ha vuelto incierta. Algo interesante a mencionar aquí es que la Unión Tepito, junto con otras numerosas células criminales en la Ciudad de México, muestran una profunda devoción hacia una figura de culto conocida como la Santa Muerte, además de otras como Jesús Malverde o algunas figuras religiosas como San Judas Tadeo. Es un tema bastante interesante y enraizado en la narcocultura. Es complejo y multifacético, no hablaremos de él en detalle, pero ofrece una perspectiva sobre las creencias y prácticas espirituales entrelazadas con las actividades criminales en la región. Estas figuras de culto como la Santa Muerte ya se han expandido a todo el país. Se calcula que entre el 70... Bueno, justo a los tres, muchas canciones a todo, al Malverde, a San Judas Tadeo y a la Flaca, la Santa Muerte. Y se repite en muchos cárteles. Gente que no está ligada en la narcotráfico también. También. En particular los narcos y los que andan en las malas, todos. 90 y pico %. Varios que no nos han dicho también que... Sí, un montón, pero los narcos el 90 y pico %. O por ahí. 30 y 80% de los narcotraficantes y sicarios en todo México son adeptos a la Santa Muerte. Arre que tiró el mismo porcentaje. Cártel Santa Rosa de Lima. El Cártel Santa Rosa de Lima, surgido en 2014 bajo la dirección de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, es una organización criminal originaria de Santa Rosa de Lima, una comunidad en el municipio de Juventino Rosas. Este grupo comenzó su actividad criminal centrada en el robo de combustible y la perforación ilegal de ductos de Pemex en Guanajuato. Con el tiempo lograron financiarse y expandirse, llegando a controlar una región conocida como el Triángulo de las Bermudas, donde diversificaron sus crímenes. Esta expansión los llevó a enfrentarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la zona. El 2 de agosto de 2020, El Marro fue detenido por parte de miembros de la Fuerza Especial Conjunta y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Sin embargo, la violencia continúa y desde su detención a la fecha se han capturado a más cabecillas de este cártel y les han congelado cuentas bancarias. Además, el 8 de enero de 2024 fue capturado Luis Antonio Yepes, alias El Monedas, hijo del Marro y de tan solo 22 años de edad, lo que provocó varios narcobloqueos. Actualmente se cree que la líder del cártel de Santa Rosa de Lima es Karem Lisbeth Yepes Ortiz, hermana del Marro. Su liderazgo es particularmente notable dado que es inusual ver una mujer encabezando un cártel mexicano. Cártel Independiente de Acapulco, SIDA. El Cártel Independiente de Acapulco, o SIDA, ubicado en el estado de Guerrero, es conocido por su alto grado de violencia y por su acérrima rivalidad con los rusos, un brazo armado del Cártel de Sinaloa. Es una figura prominente en la lucha por el control del puerto de Acapulco. Fundado en 2012, este grupo inicialmente surgió como una facción del ya desaparecido Cártel de los Negros, que eran parte de los Beltrán Leiva, y posteriormente recibió apoyo financiero de los Zetas. Con el tiempo, el Cártel Independiente de Acapulco logró establecerse como una identidad autónoma en el panorama del crimen organizado en la zona, con la distribución de drogas, narcomenudeo, robo de transportes de carga y trata de blancas. Aunque han tenido más de 5 liderazgos en su historia y es muy efímero, se cree que su líder actual es José Ángel Palacios Galeana, alias El Capuchino. Cártel Chamula. La región selvática del sur de México, particularmente el estado de Chiapas, ha presenciado en años recientes y en la actualidad un preocupante incremento en la actividad de diversos cárteles. Dentro de estos grupos, el cártel Chamula se destaca como uno de los más relevantes a nivel local. Surgido en San Juan Chamula tras el declive de los Zetas, este grupo, considerado el primer cártel indígena, adoptó y adaptó las técnicas del grupo criminal previo para su propio beneficio.
Se estima que la plaza principal del cártel de San Juan Chamula es San Cristóbal de las Casas. Esta ciudad es un destino turístico visitado por millones cada año y representa una fuente de ingresos significativa para el cártel, con ganancias mensuales estimadas en millones de pesos. Actualmente San Cristóbal de las Casas se posiciona como la segunda ciudad turística con más narcomenudeo en México, solo superada por Cancún. En noviembre de 2021, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, reconoció la existencia del cártel Chamula y los motonetos, señalándolos como uno de los principales generadores de violencia y extorsiones en la región. A esta situación se sumaba la presencia y expansión de otros cárteles significativos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Todos los grupos antes mencionados representan solo una fracción de las células, brazos armados, grupos de sicarios, operadores financieros y cárteles de menor escala que operan en México. Sin embargo, otros grupos notables de estos incluyen los siguientes: La Nueva Empresa, Cártel Nueva Plaza, los Talibanes, Gente Nueva, los Tlacos, los Cuinis, los Machetes de la Chapiza, los Rojos, Mexicles FEM, los Pájaros Sierra, Cártel de Sicuirán, los Cazares, Cártel Pueblos Unidos, los Durango, Gente Nueva Jaguar, los Metros, Aztecas Cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, los Rodolfos, el Cártel de Caborca, Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, Cártel Nuevo Imperio, Cártel del Camaleón, Cártel de Tláhuac, ¿cuántos sabía? los Arreola, Clica Fénix, los Pelones 33, la Guardia Michoacana, Vieja Guardia, los Colombianos, Artistas Asesinos, los HS, la Séptima Sección, los Linos, Cártel de la Unión León, los Tena, Guerreros Unidos, los Blancos de Troya, Mala Maña, la Gente Nueva del Tigre, los R's, Operativa Barredora, los Pulido, Me imagino los Sueños, que todos estos para el sobrevivir Machete, tienen contacto los con Borregos, otros cárteles más grandes. Cártel Independiente Sí, no. de Colima, los Coroneles, Gente Nueva Salazar, los Pelavacas, Aztecas Viejos, los Cenobios, los Alemanes, los Peluches y Cártel Unido de la Huasteca. Esta extensa lista refleja la complejidad y la mutabilidad del crimen en México, pero probablemente esta no representa ni el 60% del total de cárteles, brazos armados y células criminales que existen en México. Grupos van y vienen, se fusionan, cambian de nombre o desaparecen, lo que complica enormemente los esfuerzos para combatirlos. Ahora puedes ver que no es algo que México pueda solucionar de un día para otro o solo mandando fuerzas especiales como a algunos les gusta decir. Muchos de estos grupos tienen una larga historia y han logrado infiltrarse profundamente en varios niveles del gobierno, la policía, el ejército e incluso en sectores empresariales y civiles de todo México. Agradezco a Joan Grillo, a Luis Chaparro, al diario Contralínea y a todos a quienes contribuyeron a la elaboración de este video. Los links a su contenido y páginas te los dejo en la descripción. Además, la información presentada se basa en el artículo Mapa de Cárteles de México 2024, Registros Públicos de la DEA y en documentos filtrados por Guacamaya Leaks en 2022 y 2023. Tremendo, ¿no? En resumen, está lleno de cárteles, tenemos mucho más contexto que antes, no quiero tampoco alargar mucho el video de reacción. No, pero... Excelente Armapedia, Jorge Rojas y todo el equipo, porque entendimos mucho más y nos dicen que lo que está desactualizado, ya lo de Sinaloa lo vimos. Sí, pero muy profesional el video, Sí. muy profesional el análisis, la investigación, cómo lo explica, cómo lo expone, muy bueno Espectacular. y muy detallado también. La verdad que a mí me sirve un montón, sobre todo hasta para guardarlo y, ¿quién era tal? Y me fijo acá, teníamos cierta información, pero era ni un 5% aparentemente de lo que es increíble. Nosotros no nos... A mí no me alcanzan las palabras, no puedo entender cómo tantos grupos criminales tan claros, tan a la vista, cómo además de repente quieren uno salir y ser grupo criminal, porque vos al ser grupo criminal ahí, de repente de un día te tenés que enfrentar con los CJNG, con los CDN o con los de Sinaloa para hacer un grupito. O sea, increíble, la verdad a nosotros nos llama mucho la atención, nos parece muy extraño y entendemos que es una situación
situación muy difícil de cambiar y no se puede ni opinar realmente qué es lo que hace falta. No vamos a meternos en eso porque la verdad que es súper complejo, pero a mí me encantó, pero me dejó flipado. Así que bueno, chicos, si les gustó, ya saben, dejan ese like, que se suscriben y se meten a comentar, nos dicen esto sí, esto no, como dijo Mari. Gracias por llegar hasta acá, viaje largo y nos vemos en el próximo video. Un beso y un abrazo, chicos. Chau, chau.